historia de México, las luchas políticas y sociales han sido profundas y complejas, marcadas por confrontaciones ideológicas que reflejan el deseo de cada grupo por construir un país que se ajuste a sus necesidades y visiones. Una de las corrientes políticas más significativas en el México del siglo XIX fue el federalismo, que buscaba la descentralización del poder y otorgar más autonomía a los estados en contraposición al centralismo promovido por los conservadores. Sin embargo, como toda ideología política, el federalismo mexicano tiene un lado oscuro que se manifiesta en los conflictos violentos, las contradicciones internas y la manipulación de intereses por parte de ciertos sectores de poder. El federalismo en México se fue gestando a lo largo del proceso de independencia y la lucha por la formación de una nación. Después de la independencia de España en 1821, el país enfrentó un vacío de poder y una profunda crisis política. El país, recién nacido y lleno de contradicciones, necesitaba definir el modelo de gobierno que seguiría. Los debates entre centralistas y federalistas fueron fundamentales para la configuración de la joven república. Los federalistas promovían una estructura política donde los estados tuvieran mayor autonomía y pudieran tener voz y voto sobre sus propios asuntos. De acuerdo con su visión, México debería ser una federación, similar a Estados Unidos, donde cada estado tuviera una representación equilibrada en el gobierno central. Este modelo era atractivo para los sectores locales, ya que les brindaba la posibilidad de gobernarse a sí mismos, evitando la concentración de poder en manos de un gobierno central. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. Los federalistas, aunque en su mayoría eran representantes de los intereses locales y regionales, se enfrentaron a los conservadores, quienes defendían la unidad del país bajo un gobierno centralista. En este contexto, los federalistas no solo luchaban por la autonomía, sino también por una transformación social que favoreciera a las élites locales y rurales. Sin embargo, las luchas entre estos dos grupos no fueron simples batallas ideológicas. En muchos casos, se trató de luchas de poder entre facciones regionales, donde el federalismo se convertía en una justificación para intereses particulares que no necesariamente buscaban el bienestar de la nación. Las facciones federales no siempre estaban unidas y a menudo se veían envueltas en disputas internas por el control de recursos, el liderazgo o incluso el acceso a cargos de poder. Aunque la causa del federalismo puede parecer noble y basada en la búsqueda de autonomía y justicia social, el lado oscuro de este movimiento emerge cuando observamos sus efectos sobre la política mexicana en el largo plazo. Uno de los aspectos más problemáticos del federalismo mexicano fue su contribución a la fragmentación del país. En un contexto de inestabilidad política, los federalistas, al exigir más poder para los estados, crearon un escenario donde los intereses regionales se anteponían al bienestar común. Las luchas internas y la falta de cohesión entre los estados dificultaron la formación de un estado central fuerte y estable, lo que permitió que la fragmentación se consolidara como uno de los principales problemas de la nación. Este proceso generó una debilidad estructural que México arrastró por muchos años. Aunque los federalistas se presentaron como defensores de la justicia y la autonomía, en muchos casos sus luchas no estaban motivadas por un ideal de democracia o igualdad, sino por intereses particulares. A menudo, las élites locales y regionales, que querían mantener el control sobre sus propios territorios, se alineaban con el federalismo como una forma de resistir las reformas que amenazaban su poder. Esto se convirtió en una paradoja, ya que lo que al principio parecía un movimiento popular y democratizador, en muchos casos solo reforzaba la hegemonía de los mismos grupos que ya dominaban las regiones. Las luchas entre federalistas y centralistas no solo afectaron al ámbito político, sino que también se tradujeron en una profunda desconfianza social. Los conflictos armados dejaron cicatrices en la sociedad mexicana, con territorios devastados, familias destruidas y un sentimiento de inseguridad que perduró mucho tiempo. Esta violencia, exacerbada por la polarización política, consolidó una cultura de confrontación y autoritarismo que afectó la estabilidad del país durante varias décadas. Otro aspecto oscuro del federalismo fue la corrupción. Al igual que en cualquier sistema político, los grupos que estaban en el poder aprovecharon el federalismo para consolidar su riqueza y poder.
Las luchas internas entre los estados por el control de recursos y el acceso a los beneficios del gobierno central crearon un caldo de cultivo para la corrupción. Los líderes locales, en muchos casos, aprovecharon el caos político para enriquecerse y fortalecer sus redes clientelistas, lo que desvirtuó los ideales iniciales del movimiento federalista. El legado de la lucha federalista, aunque sigue presente en las estructuras políticas de México, también dejó una huella profunda en las dinámicas de poder en el país. Si bien el federalismo en su forma moderna ha permitido cierto grado de autonomía a los estados, también ha mantenido las viejas prácticas de clientelismo y control político local. En muchos estados mexicanos, el federalismo se ha transformado en un instrumento de perpetuación de los mismos intereses que dominaron durante los primeros años del país. La lucha entre los intereses regionales y los nacionales sigue siendo uno de los principales desafíos de la política mexicana y el federalismo, en su forma actual, a menudo se enfrenta a tensiones por la distribución de recursos y el acceso al poder. El federalismo en México fue un movimiento fundamental en la historia política del país, pero su lado oscuro revela las complejas y a menudo contradictorias motivaciones detrás de esta lucha. Si bien promovió la autonomía de los estados y el principio de la descentralización, también contribuyó a la fragmentación política, la violencia y la corrupción. El federalismo, al igual que muchas ideologías políticas, no fue una panacea para los problemas de México, sino una lucha en la que los intereses particulares a menudo prevalecieron sobre el bienestar común. La historia de los federalistas es, en última instancia, un recordatorio de las complejidades inherentes a los movimientos políticos y las dificultades de construir una nación unida en medio de la diversidad y el conflicto. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que creemos saber.